Bienvenidos a nuestra séptima cápsula de las grandes civilizaciones y hoy nos iremos al estilo de vida de los griegos y romanos, cómo eran sus casas, su forma de vestir, las actividades que realizaban y dónde las realizaban. Así que los invito a estar muy atentos a esta cápsula. La vida de los griegos en la antigüedad era muy parecida a la de nosotros. Vivían en ciudades, habitaban en casas, trabajaban, se educaban y tenían creencias. Las ciudades griegas solían ubicarse cerca del mar. De esta forma podían abastecerse de diversos productos y dedicarse al comercio. A estas ciudades se les llamaban polis, porque eran ciudades-estado con sus propias leyes y autoridades. Cada polis era independiente, es decir, contaba con un gobierno y leyes propias. Sin embargo, tenía características similares. Sus calles eran estrechas y oscuras. No contaban con alcantarillado y el agua era escasa. Todas las polis contaban con un ágora, que era un mercado principal de la ciudad, teatros para divertirse y la acrópolis, que era el lugar más alto de la ciudad donde se ubicaban los templos. Las polis más importantes fueron Atenas y Esparta. Atenas era la polis más culta y poderosa del mundo, y en esta polis se educaban los varones desde los 7 años, asistiendo a la escuela o a casa de los maestros para desarrollar sus destrezas. Aprendían a leer y escribir en tablillas de madera, practicaban gimnasia, recitaban poemas, y a los 18 recibían educación militar para defender su polis. Esparta era en cambio la polis guerrera, y la vida de sus habitantes estaba consagrada a la guerra. El padre era la máxima autoridad y además dirigía la economía familiar, participaba en la vida pública y tenía un espacio reservado exclusivamente para él en el hogar, llamado andrón. Luego la madre lo que hacía era permanecer en casa realizando tareas domésticas y tenía también un espacio exclusivo en el hogar llamado gineceo, que estaba separado del andrón por un pasillo y una puerta. Y los hijos recibían una u otra educación según su clase social y sexo. Los hijos de familias ricas pues tenían a un pedagogo, que era el que les enseñaba, y las hijas recibían una educación básica enfocada sobre todo a tareas del hogar. Y esta es la planta de una casa típica griega. Estaban construidas de adobe, que es mezcla, recordemos, de barro y paja, y solían tener 2 plantas. En el centro estaba el patio central descubierto, o el aulé, el suelo era de arcilla y el tejado era a 2 aguas. Las tejas de dicho tejado solían ser de barro y el techo estaba sujeto por vigas de madera. En definitiva, eran casas muy luminosas y aireadas, sobre todo por el patio central. Las partes principales eran el gineceo, que era el lugar donde se recluía o estaba la mujer, el andrón, que era el lugar exclusivo para el hombre, y el patio interior descubierto o aulé, que era donde giraba toda la vida de la casa. En esta imagen observamos cómo eran las viviendas griegas y romanas, sus diferencias en cuanto a nombres, a su tipo de construcción y a los niveles de clase social que habían en ese entonces. Los romanos construyeron muchas ciudades. La más importante era Roma. Para proteger las ciudades, construían grandes murallas con torres defensivas y puertas de entrada. La parte más importante de la ciudad era el foro, una gran plaza en la que se encontraban los principales edificios públicos, los templos, los comercios. Las personas ricas vivían en lujosas casas llamadas domus. Las habitaciones y salas de baño se organizaban alrededor de un patio por el que entraba la luz. Las labores domésticas las realizaban los esclavos. Las personas pobres vivían en pequeñas viviendas sin ninguna comodidad.
En las ciudades grandes, estas viviendas se encontraban en edificios de varias plantas llamados ínsulas. Las ciudades y aldeas romanas estaban comunicadas por carreteras de piedra llamadas calzadas. Para atravesar los ríos construyeron numerosos puentes de piedra. Muchas mercancías llegaban por mar. En las ciudades romanas se detalla claramente que ellas estaban divididas por murallas para protegerlas, y aparte de eso contaban con un foro que era el centro de la ciudad, donde estaban ubicadas las instituciones públicas y donde la gente iba y podía recrearse. De hecho, era como una plaza que nosotros tenemos hoy en día. Aparte de eso, habían anfiteatros, circos, teatros, templos donde adoraban a sus dioses. Y también se muestra una imagen de un acueducto que era muy importante para trasladar el agua para los romanos. Para poder movilizarse, estas grandes civilizaciones utilizaron embarcaciones, que era lo más esencial para ellos porque estaban rodeados de mar, y usaron tipos de carretas como las que vamos a indicar en la siguiente imagen. Las labores y oficios de los griegos y romanos eran muy similares a las nuestras, como se observa en las siguientes imágenes. La vestimenta tanto para los griegos y romanos estaba basada en túnicas. Las túnicas eran telas generalmente de lino o de lana, dependiendo de la clase social, y estas iban sujetas a los hombros, podía ser con cinturón, alfileres o un nudo. La alimentación de los griegos dependió mucho del lugar geográfico donde se ubicaban, ya que obtenían muchos recursos del mar y los otros eran obtenidos de la agricultura. Entre ellos se destacan las aceitunas, las uvas, la cebolla, el queso de cabra, los mariscos, los frutos secos y todos los derivados de la harina. O sea, una alimentación muy semejante a la nuestra. También disfrutaron mucho de las legumbres. Ahora les toca realizar las actividades señaladas. Busca tu texto, busca las páginas y resuelve lo indicado. Que estén muy bien, se cuidan, un abrazo y quédense en casa.